Una de las historias más antiguas y populares de la humanidad es aquella en la que el pequeño David fue capaz de tumbar al gigante Goliat. Una escena que se ha repetido más que en ninguna otra parte en estadios de fútbol. Encuentros inolvidables que hemos disfrutado una y otra vez. Copa Libertadores 2008. Un club ecuatoriano se coló hasta la gran final y ni siquiera se trataba del Barcelona o por lo menos del Emelec, sino de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Su rival, un gigante histórico del fútbol brasileño, aunque un gigante medio blandengue porque Fluminense tampoco había ganado jamás la Copa Libertadores. El partido de ida en Ecuador lo ganó Liga 4-2. El de vuelta fue para el Flu 3-1 con hat-trick de Thiago Neves. La remontada parecía hecha, pero en los penales falló la gran estrella del club brasileño, el argentino Darío Conca, y en el mismísimo Maracaná, Liga se impuso a Fluminense en la final de la Libertadores. Bien pobrecito al joven Thiago Silva. Por primera y todavía única vez en la historia, un club de Ecuador se llevó la Libertadores. Al año entrante, la U volvió a jugar una final continental contra el Fluminense, ahora por la Copa Sudamericana, y misma historia. David, ya convertido en rey, volvió a reírse de Goliat. La selección inglesa en realidad nunca ha ganado nada como para ser considerada un Goliat en esto del fútbol, pero en la Euro 2016 tenía la tradición, la eterna e inútil esperanza de cambiar la historia y los buenos jugadores de siempre. Su rival en octavos de final era una bonita broma: Islandia, el país más pequeño en la historia del mapa futbolístico, el que tiene la mitad de habitantes que Alaska, y el que tras empezar perdiendo desde el primer minuto por un penal que parecía acuchillarlos desde el arranque, procedió a dar la vuelta al marcador y eliminar con una mano en la cintura a la selección de Wayne Rooney y Harry Kane. La selección portuguesa nunca había ganado nada en su historia, pero en 2004 todos los planetas se alinearon para que lo hiciera por primera vez. ¿Qué más querían? ¿Jugar la Eurocopa en casa? ¿Tener al futuro mejor goleador de la historia, además de a Rui Costa y al señor Iscariote? ¿Enfrentar en la final a un perfecto donadie del fútbol? ¿Que el Porto ganara ese mismo verano de 2004 la Champions League? Y usar a la mitad de ese equipo Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Costiña, Manish y Deco para disputar aquella final contra Grecia. Estar en manos del técnico más prestigioso del momento, Luis Felipe Scolari, que 2 años antes había ganado el Mundial con Brasil. Un espectacular estadio inaugurado para la ocasión. Ningún jugador de Grecia había hecho nada destacado hasta aquella Eurocopa de 2004 y ninguno de ellos hizo nada relevante después de aquella Euro. Pero en Portugal, esa banda de desconocidos de ayer y siempre llegó a la final y venció 1-0 al anfitrión con todas sus estrellas. A lo largo de los tiempos, los clubes argentinos han ganado un total de 77 copas continentales. Los clubes brasileños han sido 66 veces campeones. Los equipos uruguayos suman 18 éxitos a nivel continental. Los colombianos, 12 conquistas en torneos organizados por Conmebol. Los ecuatorianos quedaron 9 veces en primer lugar. Los paraguayos, 8. Los chilenos, 5. Y los peruanos, tan solo 2 títulos internacionales en toda la historia. Ambos cortesía de un mismo equipo, no Universitario, no Alianza, no Sporting Cristal, no Municipal, no Sport Boys, no Melgar, no ninguno de los 21 equipos que un día salieron campeones del Perú, sino el súper diminuto Cienciano, nunca campeón de Perú, pero capaz de ganar los únicos títulos continentales
de la Liga Peruana a merced ni más ni menos que de River Plate en la final de la Copa Sudamericana 2003 y de Boca Juniors en la Recopa de 2004. River llegó a la final de aquella Sudamericana como campeón argentino. Tenía a Javier Mascherano, a Marcelo Gallardo, a Marcelo Salas, a Chacho Caudet, a Lucho González, a Maxi López. Dio igual. Empataron 3-3 en el partido de ida celebrado en el Monumental de River y culminaron la epopeya como locales en Arequipa, a 510 kilómetros de su verdadera casa. Fue el fin de los días del ingeniero Manuel Pellegrini como entrenador del club argentino. Por si no hubiera sido suficiente, al año entrante Cienciano se midió con el gran campeón de la Copa Libertadores, el temible Boca Juniors de Carlitos Tevez y Martín Palermo. La Recopa Sudamericana se disputó a partido único en Florida y en contra de todo sentido común, Cienciano salió campeón. Cuentan que 21 años después, en el Cusco todavía no ha parado la fiesta. Pasaron 9 años y Carlos Tevez sufrió otra derrota en una final que su equipo sencillamente no podía perder. FA Cup, edición 2013. Manchester City, campeón de la FA Cup 2011 y de la Premier League 2012, tenía un mero trámite que firmar en Wembley. El City no tenía lesionados. Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva, Samir Nasri, Kun Agüero y Carlos Tevez se enfrentaban al inofensivo Wigan Athletic, el equipo de un suburbio en el condado de Manchester. Aparte, su rival estaba hundido en puestos de descenso a 2 jornadas del final de la Premier League. En fin, nadie podía creerlo, pero el Wigan venció al Manchester City gracias a un tiro de esquina ejecutado en el minuto 91 que remató Ben Watson ante la mirada atónita e incrédula de aficionados y jugadores de ambos equipos. 3 días después de celebrar hasta las lágrimas la hazaña más relevante de su centenaria historia, Wigan cayó ante el Arsenal y certificó su descenso definitivo para no volver nunca más a la Premier League. Ese mismo día, el City destituyó a Roberto Mancini por tan ridícula derrota y lo reemplazó con Manuel Pellegrini, ratificando aquella afirmación de Doña Celia: la vida y particularmente el fútbol son un carnaval. La derrota del Manchester City contra el Wigan fue la más humillante del siglo XXI en la FA Cup, durante exactamente 1 año y medio. El tiempo justo que se tardó el Chelsea en dejarlo del City en cosa de niños, comparado con, ahora sí, el mayor de los ridículos en la FA Cup 2015 ante Bradford City en la ronda de 16avos de final. Un equipo de tercera división profanó con su planta el suelo de Stamford Bridge. José Mourinho había vuelto al Chelsea por la puerta grande tras su paso por Inter de Milán y Real Madrid. Era finales de enero y los Blues arrasaban en la Premier League, misma que acabarían conquistando con autoridad. Además, Chelsea venía de ganar 4 FA Cups entre 2007 y 2012 y llegaba a ese partido con récord de 12 victorias consecutivas. Por eso, se descartaba de antemano que el 9º lugar de la tercera división pudiera hacerle daño, mucho menos a partido único, en casa del Chelsea y por goleada. Miren qué guapo Petr Cech hasta cuando se quiere volver chango. El Bradford asaltó sin piedad Stamford Bridge en unos tiempos en los que realmente nadie osaba ganarle al Chelsea de José Mourinho en Stamford Bridge. Lo más grave de todo es que el equipo de media tabla en tercera división iba perdiendo 2-0 antes del descanso ante el Chelsea de Mohamed Salah, Didier Drogba, Oscar, Cesc Fábregas, William y compañía. Y acabó derrotándolos 4-2 en la noche en que empezó a desbaratarse la añeja solidez de José Mourinho. En aquel partido en que al Chelsea le metieron más goles que juntando todos los partidos de local que había disputado en los últimos
4 meses. Si te gusta este canal y no sabes cómo demostrarlo, es muy sencillo. Suscríbete hoy mismo. Ahora, si no solo te gusta, sino que te encanta, entonces hazte miembro y disfruta de todos los contenidos exclusivos para gente como tú. Senegal se independizó de Francia hasta 1960 y no tuvo selección de fútbol propia antes de 1966. Hasta entonces, los futbolistas senegaleses tenían que jugar con la selección francesa, si es que los llamaban. 35 años después, Senegal clasificó a su primer Copa Mundial y el caprichoso destino quiso que su debut fuera entre todas las posibilidades justo contra Francia. Y por si no fuera suficiente adrenalina debutar en un mundial y hacerlo en contra del país que los había exprimido durante 300 años, encima se trataba del juego inaugural, ese que ve el 100% del mundo antes de que la mitad se aburra con tantos partidos al día. Aunque Zinedine Zidane se quedó en la banca lesionado, Francia era el campeón del mundo y el campeón de la Euro 2000 jugada 2 años atrás. Salió al campo con un 11 plagado de leyendas: Thuram, Wiltord, Desailly, Leboeuf, Vieira, Petit, Barthez, Trezeguet, Henry, Djorkaeff y Lizarazu. Pero en aquel partido entre Francia y su antigua colonia favorita, en el partido inaugural de Corea-Japón 2002, solo cayó un gol, anotado para consternación de propios y extraños por el debutante Senegal, concretamente por el mítico e inmortal Papa Bouba Diop. Dinamarca ni siquiera se había clasificado a la Eurocopa 1992. En la eliminatoria fue superada por Yugoslavia, país al que se le ocurrió desintegrarse ese mismo verano mientras los seleccionados daneses se asoleaban en sus merecidas vacaciones. Vacaciones que fueron brutalmente interrumpidas porque alguien tenía que suplir a Yugoslavia. No todos los seleccionados daneses acudieron al llamado de emergencia. La figura del equipo, Michael Laudrup, que acababa de ganar la Champions League con el Barcelona, prefirió concentrarse 100% en su bronceado. Y resulta que Dinamarca llegó hasta la final de la Euro 92. Era una historia muy bonita, pero condenada a un final triste a manos de la todopoderosa Alemania. Todos creían que el campeón del mundo 2 años atrás en Italia 90 los iba a regresar a su realidad, pero la selección de Dinamarca, un pequeño país de 5 millones de habitantes, no se amedrentó y dio uno de los batacazos más inesperados en la historia del fútbol. Ganó la final 2-0 y se consagró por primera y última vez rey de Europa. La inauguración de la Copa Mundial de Italia 90 en el estadio de San Siro reunió a 73.780 espectadores. Ninguno de ellos sospechaba que el desenlace fuera el que fue. De un lado, Argentina, el campeón del mundo, el equipo de Diego Armando Maradona. Del otro lado, Camerún, selección que buscaba a esas alturas de finales del siglo XX su primera victoria en la historia de los mundiales. Y la consiguió, no sin entregarse al límite de lo criminal, no sin recurrir a patadas sistemáticas que rayaban en cínica emboscada para frenar al rival más técnicamente dotado. Y sobre todo, no sin que su goleador François Mambillic se elevara más alto que la mismísima Madonina para rematar a gol ante la muy deficiente reacción del portero Neri Pumpido. Es cuestión de tiempo para que los africanos ganen un mundial, concluyeron los expertos de la época. 35 años después, no parece algo inminente. David sigue siendo pequeño y Goliat, más allá de aquella inolvidable derrota, mantiene la grandeza que Dios le dio. Ya era un insólito sorpresón que el campeón de Moldavia llegara tan lejos. La Liga de Moldavia, la número
45 de Europa en términos del coeficiente UEFA, pudo meter inexplicablemente a un club de nombre y escudo tan infantiles hasta la fase de grupos de la Champions League. Verlos jugar contra el Real Madrid ya era por demás exótico. Ahora, verlos vencer al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Han pasado ya 4 años y nadie puede todavía explicarlo. Ahora, si hubo alguno que apostó por esa locura, entonces multiplicó por 34 su ciega inversión en el milagro. Se trata del mejor pago en la historia del fútbol desde que las apuestas deportivas son legales en Estados Unidos. ¿Te gustaría conocerme y platicar conmigo en una videollamada exclusiva? ¿O te conformarías entrando a un grupo de WhatsApp en el que responda directamente a tus preguntas? Fue un placer estar conversando con ustedes y gracias a todos por su apoyo. Ambas opciones están a tu alcance. Solo únete a este canal y selecciona tu membresía favorita. Son tantas las historias de David venciendo a Goliat en el fútbol y merece tanto la pena revivirlas y contarlas que no iba a dar tiempo, iba a quedar demasiado largo este video, así que mejor lo dividí en 2, pero no se preocupen porque salvo que hayan llegado muy temprano al estreno de este video, seguramente a esas alturas ya podrán encontrar aquí abajo en la descripción el link que los llevará a la segunda parte, el top 10, los 10 grandes momentos de David venciendo a Goliat en la historia del fútbol. Déjenme sus comentarios porque los leeré acá, los leeré allá y nos vemos en la próxima entrega. ¿Quién se llevará la Champions? Y en este video hacía un top 12. Hablaba de los 12 equipos candidatos